teléfono se ilumina, un nombre en la pantalla, y algo dentro de ti, sin drama, sin rabia, decide, hoy no. No contestas, lo das vuelta. Y aquí viene lo extraño, no sientes culpa, sientes alivio. Si alguna vez desapareciste de la vida de alguien sin explicar nada, este video es para ti, porque eso que hiciste tiene nombre, tiene historia, y tiene un porqué. Y lo más curioso es que tú no eras así. Eras la persona que siempre contestaba, el que escuchaba durante horas, el que daba los mismos consejos una y otra vez, el que sostenía la paz de todos. Hasta que un día, sin planearlo, no respondiste, y pasó algo que no esperabas. El mundo no se derrumbó, al contrario, todo se volvió más silencioso. Hoy vamos a entender la psicología de las personas que desaparecen sin explicar nada. ¿Qué hace tu sistema nervioso cuando decide alejarse? ¿Dónde se aprende este patrón? Casi siempre, mucho antes de lo que crees. ¿Por qué el silencio se vuelve la única salida? Y un giro que casi nadie cuenta. La línea invisible entre protegerte y encerrarte. Porque no es lo mismo, y confundirlas sale caro. Empecemos por lo que pasa dentro de ti. El investigador Stephen Porges descubrió que el sistema nervioso funciona en modos. Cuando te sientes seguro con alguien, se enciende el modo conexión. Conversar, reír, estar. Pero cuando detecta demasiado desgaste, demasiada energía entregada durante demasiado tiempo, cambia de estrategia, se retira, reduce el contacto, conserva. No es frialdad, es tu biología protegiéndote. Porque la energía emocional no es infinita, es uno de los recursos más limitados que tienes. Cada conversación difícil, cada problema ajeno que cargas, cada siempre puedes contar conmigo, gasta de la misma batería. Y cuando esa batería queda en rojo, tu organismo no espera tu permiso, apaga lo que más consume. Y muchas veces lo que más consume son ciertas personas. Ahora, la pregunta importante. ¿Dónde aprendió tu sistema que alejarse era la salida? Para muchos, la respuesta está en la infancia. Quizá creciste leyendo el ambiente de tu casa. Notabas el humor de los adultos, sabías cuándo venía tormenta, cuándo convenía guardar silencio y cuándo convenía desaparecer. Eras pequeño, pero ya habías aprendido la lección. A veces, alejarse es la forma más segura de estar. El psiquiatra Murray Bowen le puso nombre a esto: corte emocional. Cuando un niño aprende que la cercanía puede venir mezclada con tensión o imprevisibilidad, su mente hace un pacto silencioso. No depender demasiado, no exponerse demasiado, mantener siempre una puerta de salida. Lo que empezó como un escudo de niño se convierte, años después, en tu manera automática de manejar los vínculos. Y hay algo que casi nadie nota. Las personas que desaparecen rara vez lo hacen al azar. Con los años se vuelven expertas en detectar ciclos. El amigo que solo aparece cuando necesita algo, el familiar que mezcla cariño con críticas, la persona que llega con intensidad y se esfuma. Tu mente lleva la cuenta, y cuando el mismo patrón se repite suficientes veces, deja de dudar. ¿Eso es paranoia? No, es memoria. Las investigaciones muestran que quienes vivieron más estrés emocional temprano desarrollan una sensibilidad especial a las señales sociales. Captan cambios mínimos en el tono, en los gestos, en las intenciones. Son años de observar, comparar y aprender, condensados en algo parecido a un sistema de alerta. Por eso, cuando ese sistema dice, esta relación te está drenando, tú ya sabes escucharlo. ¿Y por qué sin explicar nada? Porque ya explicaste. Quizá no con un discurso, pero explicaste. Con indirectas, con silencios, con estoy cansado, con límites que nadie respetó. Y aprendiste algo agotador. A quien no quiere entender, ninguna explicación le alcanza. Solo abre otra discusión, otra culpa, otra ronda del mismo ciclo. Entonces un día eliges la única salida que no se puede debatir: el silencio. Desde afuera lo llaman aislarse, ser antisocial, pero desde adentro se siente distinto. Existe una soledad que duele, la de sentir que a nadie le importas. Y existe otra completamente diferente, la soledad elegida. El teléfono suena menos, hay menos conflictos, menos ruido emocional. Y en ese silencio aparece algo que hacía años no sentías: tu mente, por fin, descansando. Por eso, cuando alguien dice que estás huyendo, la verdad suele ser la contraria.
te estás acercando a una vida más tranquila, a vínculos donde no tienes que actuar, a una versión de ti que no vive agotada. No eres frío, no eres incapaz de querer. Aprendiste algo que pocos aprenden. No todo el mundo merece acceso a tu energía. Pero aquí viene el giro honesto, y necesito que lo escuches. Protegerte de ciertas personas es salud, amurallarte de todas. No, el aislamiento prolongado daña el cuerpo tanto como la mala compañía. Si tu escudo ya no filtra, si desapareces también de quienes te hacen bien, si nadie pasa hace años, el mecanismo dejó de protegerte. Ahora te está encerrando. ¿Y cómo saber si vas por buen camino? Harvard lleva más de 8 décadas siguiendo la vida de cientos de personas para responder qué nos hace felices. La conclusión es simple: no importa cuánta gente tienes, importa la calidad de esos vínculos. Un círculo pequeño, con personas que de verdad te respetan y aparecen cuando importa, vale más que 100 contactos. Si tu círculo es chico pero real, lo estás haciendo bien. Y para distinguir quién merece quedarse, prueba el test del después. Después de ver a alguien, detente 10 segundos y pregúntate: ¿cómo me siento? ¿Más liviano o más vacío? Tu cuerpo responde antes que tu mente. Con quienes te vacían está bien la distancia, pero con quienes te suman, reemplaza el silencio por una frase. Necesito un tiempo, no es contra ti. 7 palabras que cuidan lo que sí vale. Si te viste en este video, no es casualidad. No desapareces porque no te importe la gente. Desapareces porque te importó demasiado. Durante demasiado tiempo, gente a la que tú no le importabas igual. Eso no te hace frío. Te hace alguien que aprendió a cuidar su paz. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez desapareciste sin explicar nada y no te arrepientes? Te leo. Y suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.